Y le vamos a dar entonces el pase a la segunda presentación, la doctora Sonia Sansone, presentándonos en este caso la complejidad en las áreas rurales. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Ya sí están viendo la presentación? Correcto, Perfecto. perfecto. ¿Me escuchan Adelante. bien? Bien. Fuerte y Bueno, claro. gracias. Buenas tardes a todos. Entonces, de esta conferencia en la cual vamos a ver la complejidad en las áreas rurales. Esta presentación es parte de la tesis doctoral que fue defendida en enero de este año, denominada La despoblación rural, la innovación como recurso de desarrollo. Bueno, la presentación tiene 3 puntos, es también bastante concentrada. En el primero de introducción les voy a hablar un poco de lo que es el territorio rural europeo y su proceso de transformación. En el punto 2 es la propuesta desde los modelos sistémicos para las áreas rurales y en el punto 3 uno de los casos estudios que se desarrollaron en la investigación. Entonces, como primer punto para introducirnos en este territorio, pues tenemos que el territorio rural europeo ocupa el 75% del total del territorio y en él habitan el 30% de la población. De- el- en el territorio rural, el 80% sufre del proceso de despoblación, el cual aumenta un 0,1% anual. De ahí la importancia que tiene de abordar este tema, que bueno, el problema de la despoblación viene ocurriendo desde mediados del siglo XIX y todavía no se ha solucionado, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que en este territorio habitan 73 millones de habitantes, los cuales debemos dar respuesta. Esta cifra nos ayuda a ubicarnos espacialmente en el territorio, pero cuando queremos entender la significación del mismo, pues esto ha sido difícil históricamente, debido a que es un territorio muy complejo y muy heterogéneo. Entonces se ha querido abordar desde las distintas disciplinas, la antropología, la sociología, la economía, etcétera, pero siempre ha sido aproximaciones muy parciales, ¿no? Y con resultados también parciales. Desde los indicadores han sido importantes los cuantitativos, y no porque esto nos indique la realidad de este territorio, sino que son los que se usan para la formulación de las políticas europeas. Sin embargo, dado la importancia de estos indicadores, todavía no se ha logrado un parámetro único ni a nivel de Comunidad Europea, ni a nivel de cada país, en los cuales a veces diversas leyes toman indicadores diferentes para definir lo rural. Por eso todo esto de las cifras siempre es muy relativo, ¿no? Depende del parámetro que se utilice o del indicador que se utilice para definir lo rural. Desde los movimientos sociales, bueno, por la constante movilización que ha habido en este territorio, y desde lo temporal, lo que nos permite ver un poco la transformación en el tiempo, cuando hablamos, por ejemplo, en los años 40, de que había una dicotomía muy marcada entre lo rural y lo urbano, lo cual lo rural era lo atrasado, lo contrario del urbano, y bueno, se ha ido transformando y hoy en día en términos de globalización, pues nos toca hablar es de territorio, como dijo el profesor Marcano, pues los límites se han diluido. En cuanto al este fenómeno de la despoblación, de este proceso de transformación del contexto rural, vemos que bueno, ha habido un constante éxodo hacia la ciudad en búsqueda de una mejor calidad de vida y que siempre ha habido un retorno, pero que ha sido menor que el éxodo, y es lo que nos ha llevado a la despoblación, y que vemos que el escenario tendencial es seguir con la despoblación, como les dije al principio, sigue aumentando un 0,1% anual. Sin embargo, en la investigación nos dimos cuenta que habían pueblos que, independientemente de una cifra demográfica bueno, que después
definimos que no era no es un parámetro que define lo que es el territorio rural, ¿no? Habían pueblos que habían hecho algunas acciones o intervenciones como para ser sostenibles en el tiempo. Y esto es lo que hemos llamado la innovación. O sea, no estamos hablando de innovación de tecnologías de punta ni innovaciones empresariales, sino la innovación surgida desde el mismo contexto, ¿no? Y fue aquí donde nos centramos en la investigación de ver qué habían hecho estos pueblos y qué podía replicarse para la regeneración de otros casos, ¿no? Siguiendo con el tema de la despoblación, también es importante tomar en cuenta que hay otros tres elementos que están influyendo en ella, que son las políticas europeas, los objetivos del desarrollo sostenible y el cambio climático, que les explico de manera breve. Las políticas europeas, que es la política agrícola común, que vemos aquí, ella recibe el 34% del presupuesto total de la Unión Europea. Esto es en la actualidad, porque cuando aparece esta política, recibía alrededor del 60% del total del presupuesto de la Unión Europea. Y esta política se divide en dos pilares. El pilar uno, que es recibe el 70% de este total del presupuesto, pero que está dirigido sobre todo a lo que es la producción agrícola, que es muy importante. Pero entonces deja desbalanceado un poco el segundo pilar, que recibe el 23%, y ahí incluye todos los programas de pequeñas y medianas industrias, medio ambiente, cambio climático, empleo de los jóvenes, la innovación, educación, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo las consecuencias las vemos, o sea, de que todo está, que hay una mirada más fuerte hacia lo productivo. Por otro lado, los objetivos del desarrollo sostenibles, perdón, disculpen, los objetivos del desarrollo sostenible. Vemos que a partir de la promulgación de estos objetivos surgen también nuevas normativas que han hecho más costoso y más complicado la producción en el campo, y las consecuencias las estamos viendo justamente estos días en las calles tanto de España como de Francia, de Italia, etcétera, los productores están reclamando, puesto que cada vez es menos rentable la producción. Y además que si tomamos en cuenta que a veces ingresan productos de otros países que no tienen una normativa tan severa, pues y que les permite producir a menor costo, ¿no? Y otro de los elementos que debemos tomar en cuenta es que el 78% de las metas de estos 17 objetivos deben ser cumplidas a través de lo rural, aunque este término lo rural no es muy explícito en los objetivos de desarrollo sostenible. Y de ahí la importancia que tenemos de desarrollar este territorio. Y por último, el cambio climático, que bueno, que sabemos que ha producido alteraciones en los ciclos climáticos, o sea, en los ecosistemas. Entonces han habido sequías extremas, inundaciones extremas, pues que han afectado sobre todo al pequeño y al mediano. Entonces esto ha sumado a lo que es la despoblación. Dicho un poco, en base a esta introducción, entonces lo importante es entender de qué manera, qué tenemos hoy como territorio rural después de todo este proceso de transformación. Y una de las cosas importantes es reconocer que la demanda rural hoy en día es muy similar a la demanda urbana, ¿no? Y que bueno, que las personas que están en este contexto pues quieren desarrollar, tienen un proyecto de vida a los cuales hay que darles los instrumentos para desarrollarlo y para que ellos decidan estar en el pueblo. Ante esta realidad, digamos así, hay países que incluso han cambiado el término de lo rural, porque siempre se asemeja se lleva a lo productivo, y se están llamando hoy en día áreas internas o áreas en desventaja, porque estos territorios, como les digo, tienen la misma demanda, pero tienen unas desventajas en cuanto a servicios, a distancia a centros poblados, a densidad de población, etc. En la investigación entonces vimos que, bueno, los vacíos que se presentaban, pues uno era esto del abordaje de las parcialidades,
la poca atención que todavía recibe lo social y un factor importante es que no se visibilizan esto de lo que hablamos al principio de las innovaciones, por lo tanto no las conocemos, no aprendimos de ellas y no sabemos cómo aplicarlos a otros casos, ¿no? Y aquí hemos enfocado también la investigación. Entonces, para entender que el territorio rural, hoy en día este territorio o las áreas internas, si las queremos llamar así, tan complejo y heterogéneo, lo hemos dividido en 6 tipologías. La primera tipología es de los pueblos que se han mantenido tradicionales en cuanto a su producción primaria, que son los que tenemos, que son más, los que están en más desventaja porque sabemos que esto no es suficiente para un desarrollo integral. El segundo tipo es el de los pueblos productores, consecuencia de estas políticas enfocadas a la producción, que es importante, obviamente, pero que es una actividad más en este espacio y que no determina el desarrollo integral, porque ya no determina la estructura ni económica ni social de estos espacios, de estos lugares. El tipo 3, pues, es de los Smart Rural o Smart Village, que se está queriendo utilizar las nuevas tecnologías para solventar de alguna manera los problemas, o sea, las desventajas que tienen estos lugares. Esto es algo muy positivo, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, todavía hay muchos pueblos que tienen unas infraestructuras no muy buenas o a veces no hay infraestructuras digitales y que no todas las personas están capacitadas para usar esta tecnología. Entonces se espera que es cuestión de tiempo bueno, que esto sume a la regeneración de los pueblos. El cuarto tipo es de estos pueblos que se llaman sostenibles entre comillas también, ¿no? Vemos que en nombre de las energías limpias se están utilizando los pueblos para sembrar molinos eólicos, placas solares, incluso ubicar las macrogranjas. Todo esto es rechazado por los habitantes del lugar. O sea, son políticas que vienen desde el exterior. El quinto tipo es del pueblo museo, que se está vendiendo como un parque temático que es para consumo del urbanita, que siempre está buscando la relación con las ciudades, pero que tampoco se está viendo mucho la cotidianidad de las personas que viven en este lugar. Y el sexto tipo, pues, es de los pueblos en donde se enfocó la investigación, es de esos pueblos que han sido innovadores, que han hecho algo para mantener su sostenibilidad, pero que algo que ha nacido desde el propio territorio. Y que eso es lo que queremos explorar. Y sobre todo explorarlo de una manera holística, superando estas miradas parciales. Por eso se entendió que una de las herramientas que nos podía dar esta visión justamente es lo de los sistemas complejos. Entonces se desarrolló el marco conceptual en modelos, en sistemas complejos y en innovación, y se hizo la propuesta de un modelo sistémico para las áreas rurales. Este modelo, bueno, estuvo basado en los puntos básicos de Schussmann y los principios establecidos por el profesor Fernández Well, que los acaba de explicar, no me detengo allí. Y el modelo lo voy a explicar en base a 3 elementos principales, que es la estructura, la dinámica y los procesos. La estructura está conformada por el entorno, la demanda, los subsistemas, los recursos y los factores externos, ¿no? El entorno es el entorno local y está, como decía el profesor, estos límites no se corresponden con límites administrativos, sino que son establecidos por las relaciones entre los principales elementos de este sistema. En el centro ubicamos la demanda, que es el objetivo del sistema y a la cual debemos dar respuesta. Después están los subsistemas, el económico, social, el político y ambiental, para los cuales en la investigación se encontraron las variables y los indicadores que se consiguieron durante la investigación, o sea, propios del sistema rural, porque a veces
se aplicaban variables venidas desde fuera que no se correspondía a lo que era este territorio, los recursos que pueden ser endógenos o exógenos y los factores externos que ya los he comentado, que es las políticas, el cambio climático, etc. En cuanto a la dinámica, la podemos explicarla en base a tres estados. El primero es un estado estacionario, que es cuando el sistema se encuentra en un equilibrio. Sin embargo, si el equilibrio se prolonga mucho, el sistema puede morir. O sea, de estos pueblos que no hacen nada, no tienen acciones para mantenerse, pues el pueblo termina muriendo, ¿no? Entonces, el sistema para mantenerse vivo debe ser dinámico. Entonces, en la dinámica de este sistema, la podemos dar en base en este elemento que es la innovación y que es producida por un detonante. Entonces, aquí esto se convierte en una figura importante. El detonante puede ser interno o externo al sistema, puede ser una persona o varias personas, del público, privado, etcétera. Lo importante es que produzca una desestructuración del sistema, que lo movilice. Cuando esto ocurre, o sea, que haya una perturbación, pueden ocurrir dos cosas. Que el sistema no esté preparado para absorberla, entonces también termina muriendo, o que el sistema absorba esta perturbación y él se reestructure en un sistema que tiene una estructura totalmente nueva, que sería el impacto, ¿no? Y después pasamos en cuanto a los procesos, entonces aquí vemos que este primer sistema que es de nivel local, cuando pasa a un sistema superior, que puede ser regional, nacional, internacional, él se convierte en un subsistema más con el cual y establece relaciones con los otros elementos del sistema. Cuando el primer sistema local, ¿no? Es bastante débil, digamos, un pueblo no tiene mucha vitalidad, las relaciones que establece con los otros elementos pues son muy débiles. Y pues si el pueblo desaparece o muere, pues no causa ninguna alteración en este sistema mayor. Sin embargo, cuando este pueblo, digamos así, tiene mucha vitalidad, las relaciones o las redes que establece con los otros elementos son mucho más fuertes y entonces puede influir también de manera positiva en este sistema super. Parte de todo de esta propuesta de un sistema es también reconocer los recursos que ya les nombré que se utilizan en las innovaciones. Como les dije al principio, o sea, lo que siempre se quiso fue buscar las referencias desde el mismo contexto. En este sentido, se hizo una revisión bibliográfica de, bueno, más de 30 casos de innovación, esto se les traigo como ejemplo, en los cuales se pudo ver qué acciones habían hecho y qué recursos habían utilizado. Esto me permitió hacer una categorización de recursos de innovación, en los cuales conseguí 5 recursos que son la cultura, la gestión pública, el turismo, los desarrollos agrícolas y la recuperación del patrimonio construido. Aquí la tecnología pues aparece como recurso transversal en todos ellos, ¿no? Entonces, teniendo toda este despliegue digamos, esta propuesta del sistema, se aplicó a 3 casos, en la investigación se aplicó a 3 casos de estudios de los cuales les voy a explicar. Los 3 casos de estudio fueron 2 en España y 1 en Italia, ¿no? Goroncillo, Ureña y Ostado. Y les voy a explicar un poco el caso de Goroncillo. Un poco para ubicarnos en el caso español, en el caso de España, del territorio rural, vemos que este territorio ocupa el 86% del total del territorio y en él habita 18% de la población. Castilla y León, que es el que vemos señalados aquí, tiene un 66% del territorio rural y un 76% de los municipios se encuentran en situación demográfica grave o muy grave, que es la que vemos señalada en el color verde.
Entonces, estudiar un caso de estudio en una región que tiene bastantes problemas demográficos, pues nos podía dar bastante luces en cuanto a ver qué se puede hacer para la regeneración de estos. Entonces, el caso de Gordoncillo, que es un pueblo de la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León en España, y tiene 330 habitantes. Entonces se aplicó el sistema que les voy a explicar también a partir de estos tres elementos principales, que es el entorno. Estoy hablando como un periodo de hace 30 años, cuando empezó esta innovación, el entorno de Goroncillo era bastante, o sea, estaba en estado estacionario, porque el elemento, el recurso pues, que ellos tenían de producción, que era un tipo particular de uva, se había abandonado por las migraciones. Entonces el sistema económico era poco productivo, en un sistema social que era con una población poco capacitada, porque ya las segundas generaciones, o sea, las generaciones siguientes no sabían ya ni sembrar ni hacer vino, una población envejecida, en un subsistema ambiental donde, bueno, se estaban perdiendo las tierras por la erosión, y bueno, donde había pocos servicios y una infraestructura bastante deficiente. En lo político, pues el actor local de ese momento, pues no era muy estratega, entonces no apostaba pues al desarrollo del pueblo. En cuanto a los recursos, o sea, de otros recursos, se tenía un patrimonio construido que se estaba perdiendo por el abandono, un turismo escaso y la identidad vinícola y vitícola que también se estaba perdiendo. Entonces la movilización de este pueblo, la dinámica vino de un detonante, en este caso fue interno, que fue un cambio de alcalde, fue el alcalde que utilizó el recurso de la gestión pública para desestructurar este sistema, ¿no? Él lo hizo a través de es, eh, una gestión horizontal, en el sentido de que reunió a los vecinos que quedaban siendo un vecinos en una sociedad anónima para recuperar los cultivos de la uva. Y una gestión vertical fue para, bueno, conseguir los recursos para emprender esta innovación, puesto que él tuvo que capacitar a las personas, tuvo que sembrar la uva, mientras crecía la uva se capacitó para hacer el vino, se construyó la bodega, y hoy en día vemos que Gordoncillo exporta a 5 países fuera de España. Entonces vemos que el impacto que esto tuvo es que ahora se tiene un subsistema económico con empresas vinícolas, vitícolas, turísticas o de hostelería. En lo social, pues hay una sociedad más capacitada. En lo ambiental se recuperaron las tierras, aunque bueno, los servicios civiles siempre son escasos y las infraestructuras, pues también no, ellos, o sea, la venta a estos países se hace, bueno, de manera digital. Entonces ellos han tenido que contratar distintas compañías para poder, porque de ellos, de estas ventas, depende la sobrevivencia, ¿no? Y en lo político, bueno, vimos cómo hubo una planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo por un actor que estaba capacitado. En cuanto a los recursos, aparte de la gestión, pues se recuperó el patrimonio construido, puesto que había un patrimonio industrial importante y se convirtió en museo. El turismo se rescató en base a esta innovación de la uva, o sea, el enoturismo, y se rescató otra vez la cultura vinícola y vitícola de este pueblo. En cuanto a los procesos, vemos que Gordoncillo, cuando lo vemos a nivel regional, pues estableció relaciones más fuertes con los pueblos y las cabezas de comarca, que es donde satisface los servicios que no tiene, y a nivel nacional e internacional, que es donde realiza la venta de sus productos. Entonces vemos cómo Gordoncillo, que era un pueblo que estaba en un estado estacionario, pues ahorita tiene visibilidad a nivel mundial. Entonces, aquí podemos decir que aunque la población ha seguido bajando, ¿no? Esto hay que decirlo,
Bueno, Cordoncillo es un pueblo que tiene una actividad importante. Aquí nos hicimos la pregunta, ¿lo podemos considerar un caso de éxito? Yo creo que sí, porque él ha podido ser sostenible con esta actividad. Y lo otro que nos preguntamos también al principio es de qué podemos aprender para aplicarlo en otros casos. O sea, si es replicable este caso en particular que les traje. Y bueno, la respuesta fue que es bastante replicable en base, siempre que se tengan las condiciones de un producto, bueno, que se recupere en un producto endógeno o que se utilice de una manera diferente y que sobre todo hayan estos elementos que se dieron en Goroncillo de un actor público capacitado y que tenga estrategias a largo plazo, ¿no? Entonces, las principales contribuciones de esta investigación podemos nombrar una nueva metodología de abordaje de las áreas rurales, en lo cual permite una visión holística, una visión las variables nacidas desde el mismo contexto, que toma en cuenta los actores locales, que es flexible, o sea, que en los tres casos estudiados o sea, se buscan casos diferentes justamente para ver la funcionalidad de este sistema y se adaptó perfectamente, que permite una visión a varios niveles, local y global, que reconoce la innovación como una palanca de cambio y que a partir del sistema inicial se puede determinar la factibilidad de recuperación de un pueblo. O sea, no todos son recuperables o no todos son recuperables de la misma manera. Entonces, ya este sistema inicial de diagnóstico nos puede decir la, la, las posibilidades de recuperación de un pueblo. Y la otra contribución es de esta categorización a partir de los recursos de innovación como un nuevo orden del mundo rural desde una visión pues, distinta a la demográfica, que es la que se tiene, pues, tanto de lo rural como de la despoblación. Y termino esta intervención con un pensamiento de Schoeffer, que a veces lo nuevo comienza entendiendo, uy, perdonen, bueno, disculpen, viendo, o sea, de manera diferente las cuestiones que se han visto obvias en, ah, disculpe, que por mucho tiempo se han venido manteniendo obvias. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Sonia. Bien concreta y completa tu presentación. Y entonces pasamos a la disertación, a las opiniones, las preguntas.